Bueno, el día de mañana vuelven trabajadores esenciales y cuantiosos como los albañiles, detrás de ellos los choferes de camiones tumba, de camiones cementeros, la señora de la media mañana, de la tortilla, de la chipa, de la empanada, es decir, una vibrante movimentación humana en construcciones. También vuelven trabajadores fabriles. ¿Qué se puede esperar, César Ruiz Díaz, del sistema de transporte público? Para mañana lo que tenemos que tener es bastante paciencia, bastante tolerancia, porque vuelve un contingente muy importante de personas, pero hay que entender que el sector empresarial del transporte tiene una limitación en su capacidad transportativa, porque solamente se pueden llevar pasajeros sentados. Pasajeros sentados en un ómnibus representan más o menos 30 personas sentadas. Entonces, no vamos a poder dar la cobertura total a la gente de manera inmediata, sino que será de manera gradual, de manera paulatina. Y por eso que hablo de que se tiene que tener mucha paciencia. Es muy importante entender que el sector empresarial del transporte viene con 54 o 55 días, con un 85% en la disminución de sus ingresos, cuando sus costos, pagos de salarios, mantenimiento y sus costos fijos siguen invariables y hoy se tienen que cubrir de ingresos que no se tenían. Hoy el transporte público está colapsado, esa es la realidad, y el 85% del sector empresarial del transporte podemos decir con seguridad que hoy nada en la miseria. Bueno, antes de darle la palabra a mi compañero Javier Panza, Rolando Socolillo, te pido la misma pintura del día de mañana. ¿Qué tenemos que esperar los usuarios del sistema del transporte público frente a esta fase 1 de la flexibilización, que la estuvimos esperando, que la ansiamos y que hay jugadores esenciales como el sector transporte que debe aportar? ¿Qué se puede esperar el día de mañana, Rolando? Bueno, aquí que le quiero mandar una felicitación a todos los choferes de colectivo que en toda esta cuarentena no dejaron de trabajar, siguieron despertándose a las 3 de la mañana para seguir dando el servicio de transporte público a pesar del peligro, a pesar de la exposición, a pesar de que ellos también tienen hijos chicos y parientes mayores que a veces viven en la misma casa. Entonces, pues nosotros nunca dejamos de trabajar. Siempre estuvimos ahí para los pasajeros. Mañana lo que se va a ver y lo que le animo a la ciudadanía es que vuelva a salir y que vuelva a trabajar. Pero nosotros tenemos una restricción muy grande, como dice César, que es que todos los pasajeros tienen que ir sentados. Ahora, nuestro ciclo de negocio está destruido de una forma catastrófica. Vos sabés que las inversiones importantes que estamos haciendo para mejorar el servicio, para mejorar la flota, y fuimos un poco abandonados también en este momento de crisis, pero la remamos con nuestros colaboradores. Mañana yo quiero empezar a ver más pasajeros y me gustaría que se adelante la restricción de todos sentados para el transporte público. Creo que con el alcohol en gel, con los tapabocas, con los guantes que usan los choferes. Nosotros primero de todo no queremos más tocar plata, queremos ir al billetaje electrónico y queremos empezar a subir pasajeros parados, porque nuestro problema no es el hacinamiento de pasajeros, sino el dinero. Javier. A ver, ahora ustedes tienen la orden de que cuando se llena el colectivo ya no tiene que parar en ningún punto. Cuando, Rolando, decís que en realidad el problema es el dinero, no el hacinamiento, es decir, que ustedes plantean que se lleven parados, ¿bajo qué criterio asumen esto? Si justamente lo que el ministerio dice es la distancia. César, Rolando, ¿se comprende? Sí, se comprende. Digamos, porque escucho que hay muchas restricciones todavía de que se puede salir hasta 5 cuadras. Yo quiero saber si es que en algún momento la gente quiere vivir así para siempre, con miedo del microbio, o
quiere volver a trabajar y quiere volver a vivir. Me parece que esa es una batalla existencial que existe ahora mismo en el alma de cada persona. Porque Bueno, todos le tenemos miedo. lo que pasa es que Pero no se puede soltar a toda la manada de una vez, Rolando. Y en los colectivos, permitir que vayan parados es permitir también que la manada se amontone, se junte, se acerque. Y el distanciamiento físico es justamente lo que plantean como una primera medida para comenzar a flexibilizar. ¿Por qué ustedes plantean que deben subir parados ahora mismo? Yo estoy planteando eso de forma particular, no es una postura consensuada, es lo que a mí me parece personalmente que es lo que va a restablecer el transporte público de la forma que la gente quiere. Pero tenés toda la razón que yo no soy doctor, no pienso opinar sobre materias que no me corresponden. César, escuchaba en la previa, mientras ajustábamos la transmisión, que estaban conversando entre colegas y uno de ustedes dijo, no tenemos combustible hay gente que no tiene combustible para salir mañana. Eso es por el tema de que en el ciclo de negocios del transporte, del mismo cuero tiene que salir la correa, y como de ese cuero sale muy poca correa, entonces hay déficit de insumos básicos como combustible, por ejemplo. Ese es un razonamiento muy claro. La operación del transporte público es una operación extremadamente costosa. Por eso al principio dije, venimos con 54 días de operación con una disminución del 85% de los ingresos. Mantuvimos a lo largo de este tiempo el 50% de la flota para transportar al 15% de la población que se movía. Los números no cierran. Hay empresas que no van a salir a operar porque no tienen el combustible. Hay otras empresas que tienen el combustible exacto para aguantar 2 o 3 días más. Y es importante entender de que a lo largo de estos 54 días se le puso el hombro al gobierno con todos los colaboradores del transporte en la operación, en la desinfección, y no ha parado nuestro servicio. Hoy, lastimosamente, tenemos que decir de que ha colapsado, de que el sistema de transporte público del área metropolitana está en terapia intensiva y no sabemos si los que van a salir de terapia intensiva van a salir sanos, y no sabemos si otros saldrán de esa terapia intensiva en términos financieros. Entonces, la situación está complicada, está dura. Si bien es cierto, las deudas con los bancos y las financieras fueron chutadas a 1 o 2 meses adelante, no es menos cierto de que se terminan por pagar. Hay empresas que ya solicitaron la suspensión temporal de los contratos de trabajo, y situaciones como esa que van a ir gradualmente aumentando el colapso que hoy ya sufre el transporte público, que no tuvo a lo largo de 54 días más que ofertas por parte del gobierno de créditos, que podemos quitar crédito aquí, que podemos quitar crédito allá, pero hoy el transporte público no es sujeto de crédito, porque el banco o los bancos, antes de pedir la cédula de identidad, lo primero que te piden es tu flujo de caja. Y al presentar un flujo de caja con el 85% por debajo de lo que es el ingreso, te preguntan cómo pensás pagarme el crédito. Entonces, hace falta un rediseño operacional de modo a equilibrar lo económico con lo sanitario, que veo que es lo que le preocupa también a Rolly, porque la misma línea 12 o la misma línea 23 terminarán colapsando si seguimos con estos niveles de ingresos y con estos niveles de operación. Rolando Zucolillo, en mi mano izquierda, permitir más pasajeros. En mi mano derecha, un subsidio del gobierno para parchar la diferencia de la caída del tiqueteo. ¿Crees que estamos más cerca de qué? Y personalmente, Quique, a mí no me gustan los subsidios. Yo sé que se había tocado el tema anteriormente y después alguna gente tomó para mal y como que se estaba usando, ¿verdad? Pero ese es justamente el tema. Si no tenemos los pasajeros, ¿cuál es el ingreso? Porque, a ver, hay un pequeño costo variable adicional que es, por ejemplo, el tema de la limpieza. Creo que todas las líneas hoy en día se toman con mayor seriedad la limpieza. Era un tema que antes yo siempre tenía pendiente mejorar
y hoy en día se están desinfectando 100% de los camiones que salen a trabajar, ¿verdad? Entonces, tenés por un lado la real mejora en salubridad de lo que era un transporte público pre-COVID, te digo, y por otro lado la necesidad financiera de las empresas de poder balancear por lo menos el pago a sus colaboradores, el pago a los emblemas de combustible, porque es un tema de crédito también, ¿verdad? Los bancos no nos dan crédito para trabajar porque tenemos esta caída en ingresos. El emblema de combustible también ya cortó por un cese de pago también de algunas de las empresas, entonces ellos ya ven que la situación está grave en todo el sector, pierden credibilidad en el sector, ya empiezan a pedir, yo por ejemplo he pagado a 30 días, ya me piden a 15 días, entonces por todos lados nos aprietan y nosotros estamos tratando de ver cómo llegar a fin de mes, o sea, con maniobras como la suspensión laboral, que yo ya tuve que solicitar la suspensión laboral también. Es una cosa súper desagradable para mí porque gente buena yo le estoy mandando a sus casas porque son mayores o tienen algún otro vector de riesgo. Pero sí, está grave el tema. Bueno, Javier, un comentario o una pregunta tuya para cerrar la conversación. Nos están mostrando números crudos, realidades. Darle un poco fuerza a lo que Rolando y César estaban diciendo. Amílcar Ferreira, días pasados en la Unión, planteaba, cuando los bancos van a hacer su análisis de riesgo, sobre todo sobre un cliente que se presenta en este escenario, debería ser un análisis objetivo, no un análisis general, habitual, normal que tienen, porque además, si miramos un poco, ¿quién es el que tiene hoy, en este escenario de pandemia y cuarentena, unas condiciones perfectas económicas? Entonces, ¿qué están hablando con los bancos o con otras autoridades para que también ustedes como sector, César o Rolando, puedan acceder sin tantos análisis a esos préstamos? Pero me parece que no lo quieren. Quieren normalidad. Exacto, ahí está. Yo pregunto, ¿quién es lo que es normal ahora en sus finanzas? Yo tengo varias líneas de negocios diferentes, desde restaurante hasta construcción, residencial, comercial, industrial, y los bancos no están prestando, no hay créditos nuevos. Hay muchas refinanciaciones, a veces a intereses interesantes, pero préstamos nuevos no hay. Y hay un déficit nuevo de dinero que no ha circulado en toda la economía mundial los últimos 2 o 3 meses. Entonces ese es el colapso del precio del petróleo que nosotros no podemos aprovechar porque no podemos pagar el combustible, ¿entendés? No podemos reponer el stock ni siquiera al precio más barato. Estamos todos trancados, fue una silla musical que separó la silla y el banco está tratando de quedarse por lo menos con la suya y seguro que con los intereses compuestos algunas sillas más. Bueno, César, para cerrar esta conversación, pareciera que el día de mañana tenemos que salir prevenidos de que no todo va a funcionar correctamente, que probablemente, como usted dice, hay líneas que ni siquiera se van a poder mover porque no tienen con qué hacerlo. Significa que en estas horas que restan del día previo tendría que sonar el teléfono del viceministro Pedro Britos, del ministro Vince o del funcionario que corresponda, a ver si se sientan a pactar condiciones que haga posible el regreso de la gente, porque si no, la gran pintura de mañana a la mañana de los canales en directo allá por Ñuguazú y compañía va a ser la concentración de gente esperando buses que no van a venir. ¿Qué tiene que pasar de aquí a mañana para que tengamos una expectativa razonable de cobertura de servicio público mañana, César? Y de aquí a mañana ya no hay tiempo, por eso dije que dotarnos de paciencia, de tranquilidad mañana para que todos sean transportados. Lo importante hubiese sido, aunque el hubiese y el hubiera no existen para mí, haber consensuado con el viceministerio de Transporte
un modelo, un rediseño operacional para estas épocas de pandemia. Pero hace 54 días que venimos con todos los gremios haciendo los planteamientos. Inclusive hemos llegado a uno final, donde asumimos pagar el sueldo a los choferes, asumimos mantener el costo de operación de una empresa de transporte, porque no es solamente cargarle el combustible y arrancar. Tenés conductores, tenés inspectores, cajeros, gente que desinfecta, guardias de seguridad, secretaria, personal superior, es decir, una unidad de operación bastante costosa, y decimos que lo vamos a mantener, pero le decimos al gobierno que ponemos a disposición de ellos los buses para que ellos los administren en ingresos y en egresos. Entonces vamos a lo que llamamos nosotros la pérdida compartida. Es una de las alternativas que existe a fin de seguir garantizando el movimiento de las personas para llegar a sus distintos orígenes y destinos. Gracias, César, muy amable. Un placer, un abrazo, Ronnie. Esa propuesta de César, quiero recalcar, es una propuesta formal que ya le hicimos al viceministro de Transporte. Nosotros de verdad nos estamos desangrando y ya le ofrecimos al gobierno, ya pusimos todos los colectivos, toda la flota de transporte público de Asunción a disposición para que ellos manejen hasta con los mismos choferes, ¿sí? Le arreglamos cuando se descompone, no hay problema, pero que ellos paguen el combustible y ellos paguen el salario. Epa. Transporte público, administración pública. Rolando Sucolillo, muchísimas gracias. Vale. Rolando Sucolillo de la línea 12 Magno, César Ruiz Díaz de la línea 23 y también ejecutivo y vocero de la CETRAPAN. Durísimo lo que nos han dicho, Javier. Ahora entiendo por qué el ministro Pedro David Britos no sabe, no contesta en este momento. Venus Media, siempre con vos.